Queridos hermanos, bienvenidos todos a este oficio diario de la palabra, en este último miércoles de Cuaresma, este oficio vespertino, también llamado vísperas, del día 2 de abril del 2020. Comenzamos con los versículos. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El salmo para hoy, el Salmo 32, un salmo penitencial, también vamos a leerlo de manera responsiva, así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Escuchemos el siguiente himno. Dulces momentos consoladores son los que paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, miro al Cordero Cristo Jesús. Veo sus brazos de amor abiertos que me convidan a ir a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. De sus heridas la viva fuente de pura sangre veo manar, y salpicando mi impura frente la infame culpa logra borrar. Veo su angustia ya terminada
dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Mis estimados, estamos hoy en la segunda y última parte del estudio bíblico, la catequesis sobre el altar de la Reforma de Lucas Cranach. En el día de hoy vamos a ver la sección del medio, la sección central del cuadro, que es sobre la Santa Cena y sobre lo que sería la cruz cristiana. El sacramento del altar o la Santa Cena está retratado en el medio y encontramos lo siguiente en este dibujo. Si comenzamos por la parte superior del dibujo, vemos la ventana izquierda, que es una vista de Jerusalén, y la ventana derecha es un paisaje típico alemán. ¿Y qué significa esto? Tiene un significado muy especial. Al tener dos ventanas, una del paisaje de Jerusalén y otra sobre el paisaje alemán, lo que tenemos allí es el siguiente significado de parte del autor Lucas Cranach. Lo que quiere indicar Lucas Cranach es que Cristo está presente realmente en todo tiempo y en todo lugar donde se celebra la Santa Cena. Miren qué significado tan importante. Cristo está presente realmente en todo tiempo y en todo lugar donde se celebra la Santa Cena. Si recordamos el versículo bíblico de Mateo 28:20 que dice: "Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo", está hablando el Dios hombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y su presencia entre nosotros no es apenas espiritual, sino también sacramental. Por eso el Cristo completo está con nosotros. Y por eso este versículo de Mateo 28:20 tiene que ver también con la Santa Cena. Es la presencia de Cristo en medio nuestro todos los días. En Mateo 28, versículo 18 al 20 dice: "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra". O sea, yo tengo todo el poder en todo el universo. Versículo 19. "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén". Y el pasaje bíblico recalca tres cosas: bautizándolos, enseñándoles y yo estoy con vosotros. Bautismo, palabra y Santa Cena. Impresionante, magnífico. La misión de Dios, también llamada en latín missio Dei, a través de sus medios de gracias: bautismo, palabra y Santa Cena, a través de su iglesia. Si seguimos un poco más, tenemos algunas proporciones y líneas básicas en el cuadro. En la pintura, las líneas básicas son el cuadrado y el círculo, que son figuras geométricas perfectas. Aquí también el autor nos transmite un significado. Lucas Cranach quiere significar con esto lo especial que es esta cena que está en el centro del cuadro,
que en ningún otro lugar hay una comunión tan perfecta y completa con Jesús como en el sacramento del altar. Este es un significado muy especial. En ningún otro lugar hay una comunión tan perfecta y completa con Jesús como en el sacramento del altar. En la imagen podemos ver a Cristo celebrando la Pascua, ¿no? La cena pascual, como desde el tiempo de Moisés venían celebrando los judíos, pero en esa noche del Jueves Santo Cristo instituye una nueva cena, una nueva Pascua, la Pascua verdadera. Ya no el tipo o anticipo del Cordero Pascual, sino ahora el verdadero Cordero de Dios, Cristo mismo, que da su cuerpo y sangre con el pan y el vino para perdón, vida y salvación. En el cristianismo encontramos tres posturas o posiciones básicas sobre la Santa Cena. Se los traigo acá ilustrado en forma de columnas para que todos podamos comparar y entender. Esto es sin ánimo de causar asperezas o conflictos, sino respetando la opinión de cada uno, pero la verdad es la verdad y solamente la verdad nos hace libres. Aquí tenemos la postura católica romana sobre la Santa Cena o Eucaristía, la postura bíblica luterana y la postura reformada. La postura que hoy se conoce en la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿no? Sean bautistas, pentecostales, metodistas, lo que sea, generalmente tienen esta postura reformada, o sea, de lo que sería la segunda generación de reformadores, especialmente los seguidores de Juan Calvino, el reformador suizo. Si vamos a la columna de la izquierda, en lo que sería la doctrina católica romana sobre la Santa Cena, para la Iglesia Católica la doctrina de la Santa Cena se llama transubstanciación, que significa transformación de la substancia. Se enseña que en el momento de comulgar está presente solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, que por las palabras de la consagración el pan deja de ser pan y se transforma en cuerpo, y lo mismo con el vino, se transforma en sangre de Cristo y deja de ser vino. Por el otro lado, si vamos a la derecha, la postura reformada o calvinista dice todo lo contrario, que en el momento de la comunión solamente recibimos pan y vino, y que entonces la Santa Cena es apenas un símbolo, apenas una señal, pero no trae ningún beneficio. Por eso puse en color amarillo, ¿no? No aporta ningún bien, o sea, no recibimos nada de parte de Dios. Y esto con el tiempo ha originado, con el paso de los siglos, un rechazo al sacramento. O sea, una desvalorización a tal punto de que a veces 2 o 3 veces al año solamente celebran este partimiento del pan o Santa Cena, porque total es algo simbólico, es un recuerdo. Y lo interesante es cómo se aferran a las palabras de Cristo, ¿no? Estas últimas, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Entonces, por causa de esas palabras, se ven obligados a hacerlo como recuerdo de la Santa Cena. Pero es un recuerdo simbólico para tener memoria de ese evento, pero no es que viene algo de parte de Dios para el comulgante. También lo que se observa en otros lugares es que incluso se ha sustituido el vino por jugo de uva. A veces porque en estas iglesias se tiene esta idea de que no se puede tomar alcohol, que es pecado beber cerveza o vino, entonces terminan también cambiando el elemento material de la Santa Cena, en este caso del vino, por jugo, ¿no? Y también se aferran a las palabras de Cristo, ¿no? Este fruto de la vid, como dice en Mateo 26. Pero toda la vida en el judaísmo el fruto de la vid fue el vino. Aparte, si comparamos esto con 1 Corintios 11,
donde habla de que había abusos en la cena del Señor entre los corintios y que entre los abusos menciona San Pablo de que mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Si no me equivoco, esto está en 1 Corintios 11:20 o 11:21. Por eso sabemos que los primeros cristianos comulgaban con vino y no con jugo de uva. En el lado católico romano, en la izquierda, pasa algo semejante, pero el otro extremo. Como es solo cuerpo y solo sangre, tenemos que el sacrificio de la misa, o sea, es algo que el hombre entrega a Dios. Se llama el sacrificio incruento de la misa. O sea, el sacerdote de alguna forma sacrifica a Cristo otra vez, pero como no está presente físicamente delante de la cruz de Cristo ese Viernes Santo, al partir la hostia está como matando a Cristo de una forma incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre. Y esto se hace como un sacrificio por los pecados de los vivos y de los muertos. Pero en verdad en la Santa Cena nosotros no sacrificamos nada a Dios, no entregamos nada a Dios, sino que recibimos de parte de Dios. El sacramento del altar no es ley, no es algo que debemos hacer, sino que es evangelio, es algo que es un don de Cristo para la Iglesia, que trae perdón, vida y salvación. Cristo fue sacrificado una sola vez. También pasan otros errores, ¿no? Se termina adorando a la hostia, ¿no? Como se piensa de que permanece cuerpo y sangre una vez consagrado en la misa, entonces se tiene que guardar las hostias consagradas y se veneran o se adoran también, ¿no? La adoración al Santísimo, como se llama. Y ahí está también la fiesta de Corpus Christi involucrada y todo eso. Algo que me preguntan generalmente es ¿por qué en la Iglesia Católica no se da la copa a los fieles? ¿Por qué no se da el cáliz con el vino? Y bueno, porque justamente ellos tienen la doctrina de la concomitancia. Es decir, que dentro de la hostia está la sangre también. Con el cuerpo de Cristo está también la sangre de Cristo. Entonces no es necesario entregar la copa a los fieles. Pero esto es una interpretación filosófica, cuya base está en Aristóteles, por eso lo puse abajo en verde. Una interpretación filosófica que tropieza de frente con las palabras de Cristo que dicen, bebed de ella todos, bebed del cáliz todos. Entonces también esta doctrina de la concomitancia es totalmente errada, ¿no? Debemos recibir tanto la hostia como el cáliz. Y del lado reformado, a la derecha también, esta interpretación simbólica de la Santa Cena tiene una base en la interpretación figurada de las palabras de la Santa Cena. O sea, la base es el racionalismo. O sea, todo aquello que no encaja con mi mente, con mi razón, con mi lógica humana, no es posible de hacer para Dios. Entonces yo cambio la interpretación de las palabras simples de Cristo, de la Santa Cena, por lo que a mí se me ocurre que es. Esto es muy triste y muy lamentable, ¿no? El racionalismo que interpreta no solamente las palabras de la Santa Cena, sino un montón de eventos y de historias bíblicas en base a la razón humana y deja de lado lo sobrenatural, deja de lado el poder de Dios para obrar lo que Él dice que obra. Una vez visto estos extremos, vayamos ahora al medio. He colocado a propósito bíblica-luterana para que todos entiendan, y quiero ser claro en esto, que la doctrina luterana de la Santa Cena no es doctrina luterana, no es de Lutero, no es la interpretación de Martín Lutero, es la simple exposición de la pura palabra de Dios. Fíjense, la doctrina luterana o bíblica de la Santa Cena se llama unión sacramental. Esto quiere decir que en el momento de la comunión,
junto con el pan, el comulgante recibe el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que también junto con el vino recibe la verdadera sangre del Señor Jesús, la misma que fue derramada en la cruz. Y ustedes me dirán, bueno, pero aquí no vale tu catecismo menor, aquí no vale las confesiones luteranas, dame un texto bíblico que demuestre esta verdad. Bien, perfecto. Para aquellos que deseen solo el texto bíblico, para mí por lo menos como cristiano es suficiente 1 Corintios 10, 16. Fíjense, la copa de bendición, o sea, se refiere al vino, ¿no? La copa de bendición, el vino, ¿qué bendecimos? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y ustedes pueden ver en color blanco, a propósito, que está marcado vino, sangre, pan, vino. Los 4 elementos, ¿sí? Los dones celestiales, cuerpo y sangre de Cristo, junto con los elementos materiales, ¿sí? Las especies del pan y el vino juntos. Pan más cuerpo, vino más sangre. Esa es la doctrina bíblica, la unión sacramental. El pan y el vino siguen siendo pan y vino, pero no solamente hay pan y vino, sino que junto con el pan, el verdadero cuerpo, y junto con la sangre, junto con el vino, perdón, la verdadera sangre de Cristo. Así que lo que tenemos en la Iglesia luterana es una interpretación literal de las palabras de la Santa Cena. Y la base no es la razón humana, no es la filosofía de Aristóteles o de Platón o la que sea, sino es sola escritura. Así está escrito, así es, y Dios tiene el poder de ejecutar aquello que dice. Para aclarar un poquito más de qué se trata la unión sacramental. Entonces, la unión sacramental no es una transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre, como enseña la transubstanciación católica romana. La unión sacramental tampoco es una mezcla de las sustancias, se llama la consubstanciación. A veces se piensa que los luteranos tenemos esta doctrina de la Santa Cena, la consubstanciación, y eso está mal. Las personas buscan en internet y por no encontrarme a mí o a otros pastores luteranos que enseñamos doctrina en internet, terminan quedándose con esto de que los luteranos enseñamos la consubstanciación. No, equivocado. La doctrina luterana se llama unión sacramental. La consubstanciación es cuando se mezclan las sustancias. Fíjense, la unión sacramental no es una mezcla de las sustancias, como sí enseña la consubstanciación, sino que tanto en el pan como en el vino, la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo permanece sin mezcla, ¿sí? Sin mezcla. Distinguidos, sí, pero no mezclados. La unión sacramental no es tampoco una adhesión o aleación local, en que el cuerpo y sangre de Cristo permanecen con el pan y el vino después del uso de la Santa Cena. La unión sacramental termina con la acción sacramental. En palabras sencillas para que todos lo comprendan, una vez finalizado el culto, ya no es más Santa Cena el pan y el vino consagrados. No es necesario andar adorando en procesión los elementos, ¿no? La unión sacramental termina con la acción sacramental, ¿sí? El pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo no permanecen junto con el pan y el vino después de finalizado el momento de la comunión. Y la unión sacramental tampoco es una empanación. Para que se acuerden bien, acuérdense de empanadas, ¿no? O sea, no es una empanación, o sea, la inclusión de alguna partícula escondida en el pan. O sea, el cuerpo de Cristo encerrado localmente en el pan.
No es que vos vas a cortar la hostia y adentro vas a ver la carne de Jesús como si fuera dentro de una empanada. No. La unión sacramental no es una empanación. La unión sacramental no es un comer y beber capernaítico o natural del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no es tipo como en la serie de Walking Dead donde vienen los zombies y te quieren chupar la sangre y comer la carne. No, no es ese tipo de comer caníbal el de la Santa Cena. Sino que el pan y el vino se reciben de manera natural, ¿sí? Y el cuerpo y sangre de Cristo se reciben de una manera sobrenatural. Y si algo sobrenatural es incomprensible a la razón, pero es real. Entonces el pan y el vino sí, se reciben de una manera natural, pero por las palabras de consagración, el cuerpo y sangre de Cristo se reciben también, pero de una manera sobrenatural e incomprensible. En amarillo coloqué ahí contactum hyperphysicum. O sea, hay un contacto más allá de lo físico, sobre lo físico, sobrenatural, de Cristo con su cuerpo y sangre hacia mi persona. Hay muchas películas de extraterrestres, ¿no? Contactos de tercer tipo, cosas así. Gente que quiere ver a Dios, que quiere palpar a Dios, tocar a Dios. Cuando en la Santa Comunión, Cristo mismo, Dios, viene a nosotros y tiene un contactum hyperphysicum, sobrenatural e incomprensible con nosotros. Dígame si esto no es gracia y misericordia maravillosa de parte de Dios. También, sigamos un poco más, la unión sacramental, solo el cuerpo de Cristo está unido con el pan y solo la sangre de Cristo está unida con el vino. Eso también es muy importante recalcar, ¿no? Solo el cuerpo de Cristo está unido con el pan y solo la sangre de Cristo está unida con el vino. La fórmula o la expresión para mostrar esto se llama bajo el pan, con el pan y en el pan. Esto es contra la transubstanciación católica, se dice esa frase, ¿sí? En, con y bajo la especie del pan y el vino está realmente presente el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor. En la unión sacramental, estos se reciben sacramentalmente por la boca, ¿sí? La manera de recibir la Santa Cena es oralmente. Es algo obvio, pero hay que decirlo. En la unión sacramental recibimos la Santa Cena por la boca. Esto se llama manducatio oralis, ¿sí? Antiguamente se tenía la costumbre incluso de literalmente, ¿no? Se abría la boca estando arrodillado o de pie y el pastor administraba la comunión a la persona. La persona no tocaba los elementos, simplemente los recibía de parte del ministro o del pastor. En las últimas décadas se enseñó o se permitió, por diferentes razones, recibir con la mano la hostia y consagrada y también agarrar con la mano la copa. Pero indistintamente lo que sucede es esto, ¿no? Que se recibe la Santa Cena oralmente, no hay otra forma. Y lo más importante, para que no nos perdamos en los tecnicismos, aunque son importantes, pero lo más importante es esto, que la Santa Cena es evangelio puro. Me van a ver recordando esto todo el video. La Santa Cena es el evangelio puro. Por el bautismo se enciende en nosotros la fe. Por el uso de la Santa Cena se aumenta y confirma la fe. Ahí está la relación entre el bautismo y la Santa Cena. Ahí está también la diferencia, la distinción y por qué uno es necesario y también por qué el otro es saludable. De otra manera, Cristo no hubiera instituido la Santa Cena. Tiene su relación con el bautismo y tiene su relación con la palabra.
Además, mirando al cuadro nuevamente, el salón donde la iglesia se reúne está abierto. No encontramos las paredes de los costados. Esto tiene un significado muy lindo. Significa que es una invitación a ser parte de esta comunión de los santos. Lucas Cranach está incluyéndonos en esta comunión. Está abriendo, por así decirlo, las puertas para que otros sean invitados a compartir esta comunión de Cristo con nosotros. Y acá hay algo muy importante sobre lo que es la iglesia. El autor quiere transmitir este sentido de que la iglesia no es un grupo cerrado. La iglesia no es algo definitivo. Todavía estamos en misión hasta el fin del mundo. Todavía el Espíritu Santo no ha terminado de llamar mediante el Evangelio a otras personas a la fe. Cuando Dios disponga, terminará y llegará el fin de este mundo. Pero mientras tanto, la iglesia está en misión. Dios está en misión a través de la iglesia y de sus medios de gracia. También lo que vemos en el cuadro es que no hay superiores ni inferiores. No hay grandes o pequeños. No hay ricos o pobres. El pan es compartido y todos beben el mismo cáliz. Todos beben el mismo cáliz. Hay un cáliz. Miren que hay diferencias de colores entre los apóstoles. Observen los gestos de cada uno, cómo están hablando, conversando. Son diferentes, cada uno tiene su particularidad, su personalidad, pero en cuanto a rango, en cuanto a jerarquía delante de Dios, no hay superior o inferior, rico o pobre. El pan es compartido y todos beben el mismo cáliz. Está transmitiendo la idea de comunión de los santos. De alguna manera la Santa Cena y la comunión de los santos están íntimamente relacionadas. La Santa Cena indica lo que la iglesia es. Hay una relación tan íntima, tan grande entre Santa Comunión, Santa Cena, y comunión de los santos, la iglesia, de que no se pueden separar. No se pueden separar. La Santa Cena indica qué es la iglesia y es el motor impulsor también de la iglesia. Por eso en estos tiempos ahora de que estamos con este tema de la cuarentena y que sentimos la falta de la Santa Cena, nos damos cuenta de, amigo, no es lo mismo una iglesia virtual así, no es lo mismo este culto por internet que vernos la cara, que encontrarnos, que cantar juntos a Dios, que orar a Dios, que recibir su santa palabra, recibir su santa comunión juntos. No es lo mismo. La iglesia es algo real, presente en este mundo y de carne y hueso, los cristianos. No estamos presentes en el templo, pero sí estamos realmente presentes en el mundo como el cuerpo místico de Cristo. Así que para pensar y para revalorizar en este tiempo, no solamente la doctrina de la Santa Cena, sino que también la doctrina de la Santa Cena nos ayuda a entender qué somos como iglesia, el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo en el mundo. Un poco más. Miremos ahora los personajes. Se retrata la escena en que Jesús dice, uno de ustedes me traicionará. Así que el cuadro está lleno de dramatismo, desencadena toda una acción, el anuncio de Cristo de que alguien le traicionará. Y tenemos tres apóstoles principales aquí. Primero Juan, que está reclinado sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado, el único que estuvo al pie de la cruz junto con la Virgen María, la Madre de Cristo, horas después del Viernes Santo. Tenemos también a Pedro, que poniendo la mano en el corazón pregunta, Señor, ¿acaso soy yo?
Pedro representa al apóstol sincero, honesto, pero por veces temeroso en su fe, débil en su fe, que llegó incluso a negar a Cristo por miedo, por cobardía, pero que realmente él, en esa fe en su corazón, pregunta, como diciendo, ojalá no sea yo, Señor, ¿soy yo? Y tenemos frente a Pedro y frente a Cristo a Judas, que recibe de Jesús el bocado de pan, porque ya tiene su negocio acordado con los fariseos. Ya tiene en su mano, en la mano derecha, su salario de traición. Ya tiene la bolsa con las 30 monedas. Y ya tiene un pie afuera del círculo de comunión, indicando que ha dejado la fe en Cristo y la comunión de la iglesia. Uno de ustedes me traicionará. En estos tiempos de crisis existencial, de tribulación, de persecución, suceden estas dos cosas. Apóstoles, o mejor dicho, cristianos que se preguntan, como Pedro, Señor, ¿será que yo te voy a traicionar? ¿Será que te voy a negar? Ojalá no. Dame la fuerza en la fe. Y si fallo, restabléceme en mi fe en ti. Pero por el otro lado también encontraremos, y Dios nos libre de que seamos como Judas, encontraremos a cristianos que también en el momento de la prueba se apartan de la comunión y no vuelven más y se pierden por su propia culpa, por amor a las cosas de este mundo. Así que tenemos aquí un tremendo mensaje de ley y de evangelio. Y en la postura, en el inclinarse de Juan, vemos también cuán bueno es tener a Cristo con nosotros, cuán bueno es tener a nuestro Señor en el cual podemos apoyarnos y descansar en nuestra fe en Él, de que en el momento de la aflicción, de la duda, de la tentación, podemos recurrir y aferrarnos a nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Del otro lado del cuadro, lo interesante es que aparece lo que tiene que ver con Alemania, con la Reforma luterana. Está en sintonía con la ventana superior que hablaba del paisaje alemán. Así que aparece Lucas Cranach el joven, ¿sí? El hijo de Lucas Cranach se llamaba Lucas Cranach. Me ha pasado también en mi ministerio, encontré padres que ponen a sus hijos el mismo nombre. Después uno se confunde, no sabe quién es quién. Así que este es Lucas Cranach el joven, que está de pie, ¿sí? Que trabajó con su padre, Lucas Cranach el viejo, el de la barba, en la realización de esta pintura también. Y Lucas Cranach el joven está alcanzando el cáliz de la Santa Cena a Lutero, que aquí está retratado con barba. Esto es impresionante. Fue colocado Lutero como uno de los 12 apóstoles, como uno entre la compañía de apóstoles. Esto es impresionante realmente. Lutero está sentado entre los 12 apóstoles. Esto es un reconocimiento también a Dios, a la obra de la Reforma, de que es un milagro en la historia de la Iglesia, porque si no fuera por la Reforma, no habríamos tenido de vuelta la predicación pura, la enseñanza correcta de la palabra divina. Pero este es un detalle nomás. Miren, Martín Lutero está retratado con barba. Y Lutero se dejó crecer la barba entre 1521 y 1522, cuando había cambiado su nombre por Caballero Jorge. Era la época del exilio de Lutero en el castillo de Wartburgo. Recordemos un poquito. El 18 de abril de 1521, Lutero está delante del emperador Carlos V en la dieta de Worms. Ahí le empujan, le quieren forzar a que él se retracte, renuncie de sus escritos, de sus enseñanzas. Y Lutero dice, en esa tarde épica, única, de 18 de abril de 1521, no puedo hacer otra cosa.
Dios me ayude. Amén. Y no se retracta frente a los poderes mundiales de ese tiempo. Luego, Federico el Sabio, el príncipe de Sajonia, que era su protector, lo esconde en un castillo, en el castillo de Wartburgo, y allí pasa entre 1500 y 1521 y 1522 recluido y escondido Lutero. Y entre las tantas cosas que hizo, tradujo el Nuevo Testamento. Para proteger su identidad se había dejado la barba, ¿no? Y también había cambiado su nombre por Jorge, Caballero Jorge. Así que esta escena que pintó Lucas Cranach recuerda dos hechos importantes, importantísimos de la Reforma. El primero, el año que Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, 1522. Traduciría la Biblia completa recién para 1534, con la ayuda de otros colegas y colaboradores, porque solo es difícil. Y el segundo evento importante de la Reforma que recuerda esta parte de la pintura es la recuperación de la Santa Cena conforme a la institución de Cristo, tal como tenemos en Mateo 26, versículos 26 al 28. Entonces, la recuperación de la palabra de Dios en el idioma del pueblo y la recuperación de la Santa Cena. Y no es casualidad, porque fíjense, 1522, el Nuevo Testamento en alemán. ¿Y qué es la Santa Cena? La Santa Cena es el Nuevo Testamento de Cristo. Como él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, lo que está enfatizando Lucas Cranach es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento de la Cena del Señor. Nos queda solamente hablar ahora del cuadro de abajo del retablo de la Reforma. Personalmente es el que más me gusta, el que más me toca, me emociona del altar de la Reforma. La imagen de Cristo presente en medio de su iglesia, presente también con el pastor. Es muy consolador. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Si miramos a la derecha del cuadro, encontramos a la iglesia. La iglesia congregada, reunida, de todas las edades. Pueden ver niños, madres, padres, jóvenes, ancianos. Está retratada la congregación de Wittenberg, la misma congregación que se animó a colocar este cuadro corriendo riesgo de muerte, está retratada en la parte inferior del cuadro mirando a su Señor Jesucristo. En el número 2 tenemos también están sentados la familia de Lutero, del Reformador. Podemos ver a Catarina von Bora, a su hijo Juancito con vestido rojo, y detrás de Catarina a su hija Magdalena. Esto no es casual, es un reconocimiento también a la esposa del pastor, es un reconocimiento también a los hijos de los pastores. Cuántas cosas saben, tienen que soportar. No es fácil ser familia pastoral. Así que es un reconocimiento a la esposa del pastor y un reconocimiento a los hijos del pastor. Muchas veces que están ahí como en la trastienda, en el telón de fondo, pero a veces nos falta apreciar también a ellos, ¿no? A los hijos de los pastores, todo lo que a veces tienen que aguantar. Pero especialmente tenemos 2 de los 6 hijos de Lutero, y quiero detenerme aquí brevemente. Juancito o Hans fue el primer hijo de Lutero, fruto de su matrimonio con Catarina. Se casaron el 13 de junio de 1525 y al año siguiente nació su primer hijo, Juancito, Hans. Y Magdalena, otra de las hijas que tuvieron, ella falleció entre los 13 y 14 años de edad, así que esta hija está retratada porque es un hijo que perdieron
Perdieron otra hija también, Isabel, de 1 año y medio, pero era una de las hijas favoritas de Lutero y sintió muchísimo, muchísimo la pérdida de esta hija a los 13, 14 años de edad. Imagínense, eh, Lutero realmente después de eso cambió y cómo nos cambia la vida la muerte de un hijo, ¿no? Así que también un reconocimiento a lo que es la cruz, soportar este dolor de la pérdida mirando a la cruz de Cristo. Me toca hablar también ahora de Lucas Cranach, otra vez vuelve a aparecer. Más al fondo, de barba blanca, Lucas Cranach vuelve a retratarse, el mismo pintor. Esto es muy interesante, aparece 2 veces, en el bautismo y presente en medio de la congregación, como un fiel anciano, como un pilar de la congregación. Un reconocimiento a los laicos consagrados, a los caballeros que trabajan en la iglesia por el bien del reino de Dios. Así que tenemos también un reconocimiento ahí a las personas mayores de edad. Y por último, en el número 4, esto no es un reconocimiento, sino una explicación de una gran verdad, que junto con los verdaderos creyentes, en medio de la congregación cristiana siempre estará el hipócrita. No nos corresponde a nosotros juzgar el corazón o decir, bueno, este o aquel. Pero el autor del cuadro se animó a retratarlo. Y con algo muy singular. Aparece el hipócrita que está mirando al espectador y no a Cristo. Él está ahí no para escuchar a Cristo, su palabra, sino como figuretti, como decimos acá, para inmiscuirse, solamente porque cree que por estar ahí se salvará, o para demostrar algún tipo de elocuencia o de sabiduría, pero que no es la sabiduría de la cruz, como vamos a hablar después, sino que es solamente una fachada. Él nos mira a nosotros, pero no mira a Cristo. Del otro lado, tenemos al pastor. Se presenta a Lutero como pastor. Se presenta a Lutero predicando esta palabra de la cruz, que el hipócrita no quiere ver, no quiere escuchar, pero sí la iglesia verdadera de Cristo, la palabra de la cruz. El gesto que acompaña la predicación de la palabra de la cruz es la mano señalando a Cristo. Fíjense, el pastor no se predica a sí mismo, predica a Cristo crucificado. Y la otra mano, la mano izquierda, es la que se apoya en la palabra de Dios, como diciendo Lutero, escrito está esto del Señor. Se presenta a Lutero predicando. Esto es muy importante, ¿no? El oficio de la predicación. No hay nada en este mundo que pueda reemplazar a la predicación oral del Evangelio. El Evangelio es un anuncio oral, una buena nueva que debe ser enseñada, cantada, anunciada, proclamada, lo que se dice el querigma, la proclamación de Cristo. No se puede reemplazar. Nada puede reemplazar a la predicación. Oremos al Señor para que nos conceda pastores que sean buenos predicadores en la iglesia del Señor. La buena predicación realmente hace la diferencia en la iglesia. Y debemos siempre apoyar a nuestros pastores para que se capaciten, para que estudien, para que se especialicen en esto de dedicar tiempo para la lectura de la palabra de Dios, para la predicación de la palabra de Dios y para la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el consejo de San Pablo a Timoteo. Ocúpate en la en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En cuanto a la palabra de la cruz, el versículo bíblico es 1 Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No todos aceptarán el Evangelio. Incluso más, muchos son los que rechazan el Evangelio, porque es una locura. La predicación de Cristo crucificado es una locura. Y lo dice San Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Nosotros no vemos la derrota de Dios en la cruz. Vemos la gran victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, el infierno y Satanás. Cristo es entronizado como Rey vencedor en la cruz. Por eso puede decir, consumado es, consumado es. Y en segundo lugar, apunta hacia el Cristo crucificado, el contenido de la Escritura y fundamento de la Iglesia. Ahí está, ¿no? Cristo crucificado es contenido de la Escritura y fundamento de la Iglesia. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Lo dice en Lucas 24. Todo lo que está escrito de mí, dice Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ley de Moisés, profetas y salmos son las tres partes en que los judíos dividían el Antiguo Testamento, ¿no? Torá, Nevi'im, Uketobim, como se dice en hebreo. La Torá, la ley y los profetas. O sea, todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento, dice Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dio la llave hermenéutica. Cristo mismo es la llave que abre el Antiguo Testamento para que todo lo que está escrito ahí tenga sentido y tenga valor para nosotros. Y eso Cristo mismo hizo. No solamente Cristo nos entrega la Escritura, sino que nos da la regla de interpretación de la Escritura. Y dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la llave que abre la Escritura. El Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento. Cristo trae luz al Antiguo Testamento para que se comprenda de que, eso que estaba en el Antiguo Testamento tenía que ver con lo que pasó con Cristo. Sí. Por eso dice que eso hizo Cristo y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esa es la tarea del pastor y del predicador cristiano. Abrir, exponer el sentido verdadero de las Escrituras, lo que se llama la exégesis, que significa como tirar para arriba, como pescar, y presentar el simple y puro mensaje de Dios a los hombres, sin agregados, sin quitar nada, sin adulteraciones. A mí me asusta y me preocupa muchísimo en estos tiempos en donde se predica cualquier cosa desde los púlpitos que se llaman cristianos. No se predica esta palabra de la cruz que es locura para la gente. No se enseña esto de exponer las Escrituras y que tiene como mensaje central a Jesucristo. Se enseña cualquier pavada. Hay una teología de la gloria rondando por todos lados y no una teología basada en la cruz de Cristo. Todo es éxito, todo es consumismo, todo es individualismo y desde los púlpitos. Y esto es lo más triste. Cuando te llaman para dar un mensaje cristiano, a vos como cristiano, sin necesidad de ser pastor, habla de Cristo. Habla de la ley, la voluntad de Dios y el Evangelio. Cuando necesitamos un mensaje de esperanza, queridos hermanos, ustedes lo saben. En este mundo la única esperanza es Jesucristo. Entonces no podemos hablar de esperanzas humanas, de que el mundo será mejor o que con nuestro esfuerzo cambiará. El mundo se va a poner de mal en peor. Las cosas se pondrán feas. Están escritas, están anunciadas por nuestro Señor, pero Dios tiene el control. Cristo es el Señor de la historia. Él ya venció al mal.
somos de Él, somos ovejas de su prado. Eso tenemos que predicar y anunciar. No tenemos que anunciar un humanismo cristiano o poner al hombre en el centro. Tenemos que bajar nosotros, hacernos chiquitos y que Cristo sea exaltado. Último dibujo, último mensaje. Encontramos como piedra angular, como la piedra rechazada por los hombres, pero estimada para Dios, a Cristo. El crucificado también ha resucitado. La imagen de la resurrección es fundamental en el cuadro también. Tiene su lugar. ¿Cómo? Miren cómo Lucas Cranach retrató la resurrección de Cristo. En el número 1 encontramos a Cristo crucificado. Pero en el 2 ustedes pueden ver que dice: por eso el Espíritu Santo mantiene la mortaja en movimiento, en el aire. La mortaja con la cual envolvieron a Cristo, que cuando lo pusieron en el sepulcro, esa misma mortaja, el sudario, está en movimiento, suspendida en el aire. Y está en dirección hacia el pastor y en dirección también a la congregación. Porque mediante la palabra de la cruz anuncia hoy el Espíritu Santo a Cristo y llama a la fe en el Salvador. Esta palabra de la cruz nos indica que también padecemos sufrimientos y cruces en la vida, y cómo debemos considerar esa cruz. La Escritura es muy clara al explicar la verdadera naturaleza y el verdadero propósito de la cruz cristiana. Cuando llevamos la cruz, en verdad es un testimonio del Espíritu Santo de que no pertenecemos al mundo condenado, sino a Cristo, y que somos coherederos con Él, si con fidelidad sufrimos juntamente con Él. Así que en nuestras cruces, en nuestro dolor, siempre tenemos que recordar que somos peregrinos y que nuestro camino se dirige hacia el cielo. Y debemos poner la mirada en el gozo venidero y en el privilegio de poder sufrir por causa de Cristo, sabiendo que así como sufrimos con Él, así también seremos glorificados con Él. Así los apóstoles en Jerusalén se alegraron en sus persecuciones, como dice en Hechos 5, o como Pablo se regocijaba en sus sufrimientos, como dice en Hechos 16 o en Romanos 5. Los cristianos llevan su cruz con gozo porque saben que Dios no solo les acomoda la cruz a la habilidad que tienen para llevarla, sino que también les ayuda en efecto a llevar la cruz. Por consiguiente, la cruz de cada cristiano no es jamás demasiado pesada para él. También Dios da gracia y misericordia y nos proporciona una medida de la fe para poder cargarla. Todo lo que Dios dispone para sus hijos en la tierra es para su bien y es de grande y eterno valor. Así también es de incalculable valor la cruz que llevan los cristianos. Les señala el cielo, los hace humildes delante de Dios, les enseña a tener confianza absoluta no en ellos mismos sino en la gracia de Dios. Se les fortalece la fe, se les estimula a la oración. El viejo hombre es crucificado y se deshace el cuerpo de pecado. Y también la Santa Cruz impulsa a que alejen la vista de las cosas pasajeras de este mundo y que fijen la mirada en las cosas eternas. Al llevar su cruz con paciencia y fidelidad, los cristianos estimulan también a otros a permanecer firmes en la tribulación, en la esperanza gloriosa de la resurrección de nuestro Señor. Así que el cristiano que lleva alguna cruz también recibe poder para soportarla. Y este poder procede de la seguridad del perdón de todos sus pecados, de su nueva vida en Cristo por el bautismo y de la gloriosa promesa de Dios del cielo que recibirá
por gracia. Estimados amigos, estimados cristianos, quiero terminar con dos citas, una de un padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, y otra de Hermann Sasse, sobre la Santa Cena. Cristo mismo prepara esta mesa y la bendice, pues nadie hace del pan y vino que se nos dan, el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. Las palabras son pronunciadas por boca del ministro, pero los elementos que se ofrecen en la cena son consagrados mediante el poder y la gracia de Dios, por la siguiente palabra de Cristo: esto es mi cuerpo. Fue pronunciada una sola vez, pero sigue siendo siempre eficaz y activa y seguirá siéndolo hasta el advenimiento de Cristo. Padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, citado en el libro de Concordia, en la fórmula de Concordia, la declaración sólida, artículo 7 sobre la Santa Cena, párrafo 76. Y concluyo con las palabras de Hermann Sasse, el mayor teólogo luterano confesional del siglo XX, citado de su libro Esto es mi cuerpo. Este sacramento es el Evangelio. Este fue el gran descubrimiento de Lutero. Fue esa percepción lo que lo llevó a luchar en defensa del sacramento del altar cuando era atacado. Es verdad, la doctrina de la presencia real, de que comemos y bebemos el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, todavía es, más que cualquier otra doctrina de la Iglesia, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, porque el sacramento es el Evangelio. Que este estudio que tuvimos, esta catequesis sobre el cuadro de la Reforma, les haya ayudado en su fe, fortalecido en lo que es la gracia de Dios. Muchas bendiciones, que Dios los fortalezca y los proteja en este tiempo a todos y cada uno de ustedes, para la vida eterna. Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel con infinito amor, al alma fiel con infinito amor. Señor, pequé, 1000 veces te he ofendido, ingrato fui, confieso mi maldad, contrito ya, misericordia pido, eres mi Dios, imploro tu piedad, eres mi Dios, imploro tu piedad. Indigno soy de ser tu convidado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Señor Jesús, Cordero fiel y amante, mi corazón te abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Celeste pan que das salud y vida, cáliz que quitas toda mi maldad, ven a aliviar esta alma que afligida por ti suspira, calma mi ansiedad, por ti suspira, calma mi ansiedad. Bueno, sigamos con el versículo.
Suba hacia ti mi oración como el incienso, y el alzar de mis manos cual la oblación de la tarde. Y seguimos cantando el Magnificat. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.